Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya hemos dejado los 5 minutos de cortesía que hemos avisado. Y nada, así que buenas tardes a todos, queridos amigos de NEOS y asistentes. Me presento, yo soy Amparo Baviera, portavoz de NEOS en Valencia. Para quien no conozca NEOS, les invito a que entren en la página web y mucha gente nos confunde con NEOX, que es el canal de televisión. No tenemos tanto poderío todavía, todo llegará. Pero de momento NEOS es la iniciativa promovida por Jaime Mayor Oreja y María Sangil, que pretende ser la brújula en esta sociedad, ¿no?, que nos devuelva al humanismo del que hemos nacido, y por eso son las iniciales de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, ¿vale? De ahí sale nuestro nombre, NEOS, ¿no? Y nuestro eslogan mucho tiempo ha sido porque no todo vale, ¿no? Esto de, pues todo vale, pues no todo vale. Y en no todo vale, creo que podría también hacerse eco el tema de las pantallas, que a tantos nos preocupa, tanto a nivel familiar como educativo. Y el tema principal va a ser cómo el uso digital moldea nuestras emociones y nuestro aprendizaje. Creo que hemos elegido un buen título: Cerebros en pantalla, cómo el uso digital moldea las emociones del aprendizaje, porque a veces creo que no somos conscientes del impacto de las pantallas, que las pantallas están teniendo en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros colegios y en nuestros cerebros, ¿no? Y hablo, ¿no?, pues a nivel personal también. Y por ese motivo queremos abrir un espacio de diálogo y análisis, ¿no?, sobre el impacto de esta tecnología y también cómo esto está afectando a la manera en que aprendemos y nos relacionamos, ya no solo a los que estamos aquí, ¿no?, sino también a las generaciones más jóvenes. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con unos ponentes de excepción, expertos profesionales que nos ofrecerán distintas perspectivas desde la educación, la familia y la neuropsicología. Y luego también, pues obviamente, estos ponentes, algunos pues son de asociaciones, ¿no?, que trabajan activamente en este campo. Así que, sin más preámbulo, voy a presentarles a los ponentes. En primer lugar, Celia Chavero, vicepresidenta de FANUCOVA, que nos aportará su visión desde la perspectiva de las familias y la comunidad educativa. Gil María Campos Alabau, el único señor de la mesa, portavoces empantallados con experiencia en programas de concienciación sobre el uso de la tecnología en colegios y gran luchador. Y Ana del Cacho, neuropsicóloga y business analyst en NEOS Jóvenes Valencia, que nos explicará cómo la tecnología influye en nuestro cerebro y en los procesos de aprendizaje. Bueno, y yo misma, que voy a ejercer de moderadora en la mesa. Como soy muy peleona, seguramente daré mi opinión muchas veces, así que bueno, si interrumpo, pues en fin, ya me conocéis muchos de los que estáis aquí, así que bueno, yo estaré moderando la sesión y de vez en cuando interrumpiendo. Entonces, bueno, creo que como os he dicho, os voy a tutear, si no os importa, ¿vale? Os voy a tutear. Entonces, bueno, como os he dicho, para tener la visión científica del efecto de las pantallas, tenemos a Ana, que va a ser la que va a empezar la sesión. Entonces, nos va a hacer una pequeña presentación desde el punto de vista científico, cómo esto está afectando en nuestras personalidades, cerebros y familias. Y luego ya pasaremos a la acción con preguntas de debate con Celia y Gil María. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser la organización de la sesión, así que le cedo la palabra a Ana. Vale, gracias Amparo, gracias a todos por estar aquí. Yo primero voy a pedir perdón porque igual me veis leer un poco. Todos son datos científicos, no me acuerdo de todos los científicos que he leído, ¿vale? Vamos a empezar por dar un poco de contexto sobre cómo ha cambiado a lo largo, sobre todo de los últimos 5 años, desde que empezó la pandemia, el tiempo que tanto los niños, adolescentes y nosotros mismos invertimos en lo que son las pantallas, ¿vale? Hay un metaanálisis de Madigan y colaboradores que es del 2022, ¿vale?, que revisó 87 estudios longitudinales y transversales realizados en 35 países diferentes, ¿vale? Obtuvieron una muestra combinada de más de 200.000 niños y adolescentes. ¿Cuáles fueron los primeros resultados? El primero es que incrementó a nivel mundial el tiempo de pantalla durante y después de la pandemia del COVID-19, ¿vale? Esto era algo que se suponía, o sea, ya se sabía que iba a salir, ¿vale? Pero
lo fuerte es que aumentó un 52%, ¿vale? El uso de las pantallas. Otro resultado fue que, desglosado por las edades, ¿vale? Que es un poco lo que vemos aquí también, lo de las horas, ¿vale? La gráfica. Los niños entre 5 y 10 años pasaron de 2,5 horas de media en las pantallas a 4 horas al día en un solo año, del 2020 a 2021, ¿vale? Los adolescentes de 11 a 17 años pasaron en el mismo periodo de tiempo, un año, de pasar 3,8 horas al día a 7. Y yo me preguntaba en qué gastaban todo ese tiempo. Pues prácticamente en ocio recreativo. Vídeos de YouTube, redes sociales, videojuegos, ¿vale? Y solo estas tres cosas supusieron más del 65% del tiempo. Luego hay otra psiquiatra que a mí me gusta mucho, que tiene varios libros, que se llama Marian Rojas Estapé, ¿vale? Donde dice que estamos empezando a tener una cultura de gratificación inmediata, ¿vale? Nos encantan los likes, lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya, y de hecho todo lo que está programado para pantallas, ya sean libros de texto, o sea videojuegos, vídeos de YouTube, tiene muchísima estimulación, ¿vale? Y es porque, como vamos a ver ahora, todo está estudiado, ¿vale? Y tiene un impacto muy grande en lo que es el cerebro, sobre todo en el sistema de recompensa. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? En primer lugar, tenemos la corteza prefrontal, ¿vale? Que es una parte del cerebro que se encarga de la autorregulación, tanto de la conducta como de las emociones, y de la atención ejecutiva, ¿vale? Una de las cosas que tiene esta corteza, una peculiaridad, es que se desarrolla y madura muy lentamente, ¿vale? Hay estudios que indican que no acaba de madurar realmente hasta los 25 o 30 años de edad. Entonces, imaginaros el impacto que puede tener una pantalla para un niño pequeño, con todos esos estímulos, ¿vale? Como he dicho, se encarga de la autorregulación, ¿vale? Y ahí tenemos ya funciones como la planificación de acciones, planificar estrategias, la elección entre varias cosas. Cuando queremos hacer una elección, nosotros evaluamos muchas veces en milisegundos, si no nos damos cuenta, cuáles son los pros y contras de cada una de las cosas que tenemos que elegir, ¿vale? Controla los impulsos y además es demasiado importante para lo que es la atención sostenida, ¿vale? Ahora viene el porqué. Esta exposición constante a estímulos digitales lo que hace es que la atención se fragmenta. Por lo tanto, la atención sostenida en el tiempo y la concentración no se desarrolla igual cuando estamos con pantallas. Luego hay muchísimos estudios que han demostrado que hay una correlación muy fuerte entre cuanto más horas de pantalla tenemos, menos conexiones neuronales se forman. Luego tenemos lo que es la corteza parietal y temporal, que son dos cortezas muy importantes, porque son esenciales para la integración de todos los estímulos que tiene el cerebro, ¿vale? A nivel sensorial y de lenguaje. En el temporal tenemos el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es fundamental para lo que es la ejecución del lenguaje y el área de Wernicke es para el entendimiento del lenguaje. Entonces, estas áreas no se desarrollan bien cuando tienes una fuerte exposición continuada a lo que son los estímulos digitales en cualquier dispositivo. No estoy hablando de móviles o a tablets, estoy hablando de pantallas en general. Luego, el tercero, pero no menos importante, es la estructura del núcleo accumbens y su relación con todo el sistema dopaminérgico. Y esto es ya, aquí hablamos de recompensa inmediata. ¿Cómo funciona este sistema? Vale, libera de forma intermitente dopamina, que es un neurotransmisor que refuerza el comportamiento de búsqueda de algo que te gusta. En muchas ocasiones, cuando estamos en redes sociales, lo que buscamos son likes,
un comentario bonito, incluso hay gente que busca un poco de pelea, ¿vale? Por eso se hacen cuentas falsas. Todo esto refuerza ese sistema de dopamina. De hecho, es uno de los que se refuerza mucho con las drogas, ¿vale? Esta exposición prolongada a lo que es la habituación dopaminérgica va a hacer que requieras cada vez estímulos más intensos, lo mismo que pasa con las drogas. Vale, una vez hemos entendido un poco a nivel técnico todo lo que supone en el cerebro, que lo he puesto así a grandes rasgos, vemos que es de esperar que hayan efectos fisiológicos, ¿vale? Uno de ellos es el sueño, ¿vale? Las pantallas ya se ha demostrado que retrasan el inicio del sueño porque esa exposición a la luz artificial, que se conoce con las siglas ALAN, eleva el cortisol, que es conocida la hormona del estrés, y la noradrenalina, ¿vale? Estos dos neurotransmisores hacen que lo que es la segregación de melatonina, que es la hormona del sueño, o no se produzca o se produzca mucho más lentamente, ¿vale? ¿Qué nos pasa a los adultos cuando tenemos falta de sueño? No nos concentramos, cometemos errores que en un día normal no hubiéramos cometido, ¿vale? Y nosotros tenemos un cerebro ya desarrollado y lo hemos desarrollado bien porque no hemos tenido ChatGPT anteriormente, ¿vale? Imaginaos un niño ahora mismo con esto. Solo como reflexión, no se trata de que el niño tenga la tablet o el móvil, sino de que su ritmo biológico se va a ver interrumpido por estímulos que imitan la luz diurna, ¿vale? De también la recompensa inmediata y de la estimulación continuada. Otro efecto fisiológico que se ha estudiado es el tema de la fatiga visual y el riesgo a la miopía. Entonces, hay un metaanálisis, que es el más reciente del 2025, que analizó 45 estudios y confirmó una relación dosis-respuesta, donde la dosis era las horas de exposición a las pantallas y la respuesta el riesgo a la miopía, ¿vale? Y esto es lo que vemos en esta imagen. Menos de 1 hora al día hay un riesgo base de 1, que eso es que tú puedes generar pues cierta miopía, pero ya por la edad, ¿vale? O por tu genética o por cierto ambiente. Pero ya cuando pasamos a 5 horas, el riesgo se duplica y va al alza, ¿vale? No es una curva continuada, sino que va subiendo. Marian Rojas Estapé también menciona que hay una fisiología del estrés crónico debido a todos esos riesgos fisiológicos que podemos sufrir con el efecto de las pantallas, ¿vale? Y textualmente dice: vivimos con el cerebro sobreestimulado, sin descanso para regenerar hormonas como la melatonina, ni desconectar el cortisol. Esa hiperactivación afecta al cuerpo entero, el sueño deja de reparar y la mente se queda encendida. Y eso no solo nos pasa a los adultos, le pasa a los adolescentes y le pasa a los niños también. Vale, otro impacto, que este estudio a mí me encantó, es sedentarismo versus movimiento, ¿vale? Normalmente cuando estamos con las pantallas no estamos jugando al voleibol. O haces una cosa o haces otra, ¿vale? En la imagen podemos ver cómo las zonas del cerebro dedicadas a lo que es el control motor, la inhibición de la respuesta, la excitación de lo que es la corteza neuronal, aparecen atenuadas o con menor activación con individuos que están frente a pantallas o que están de manera sedentaria en casa, ¿vale? Eso cuando tú estás hablando con alguien, estás más activo, estás más atento a lo que es el speech, la conversación, y todas esas neuronas se activan, ¿vale? Mucho más fácilmente. Vale, ¿qué nos va a sugerir este estudio? Que el cuerpo, al moverse menos, no engaña, entre comillas, al cerebro, ¿vale? Recibe muchísima menos estimulación, tanto de físicos como de comunicación, de lenguaje, ¿vale? Y esto va a afectar directamente a la plasticidad, a la conectividad funcional y a la eficacia de la inhibición-activación cerebral. Vale. En
cuanto al impacto emocional, ya hemos comentado al principio que más del 65% del tiempo de pantallas que utilizaban los niños y adolescentes en el metaanálisis de la primera diapositiva era sobre todo en redes sociales y vídeos, ¿verdad? Pues se ha demostrado que los videojuegos y las redes sociales afectan negativamente a lo que es el impacto emocional, sobre todo de los niños y adolescentes. En adultos no se ha estudiado tanto, ¿vale? Se presenta aquí en esta imagen un esquema donde aparecen los likes o seguidores, las comparaciones sociales y cómo estos van a influir en lo que es la autoestima, ¿vale? Aquí la comparación social es clave. La exposición constante a las vidas idealizadas que generan las redes sociales va a generar muchísima frustración, ¿vale? De hecho, hay un estudio muy bonito que evalúa cómo baja la autoestima y aumenta la ansiedad, ¿vale? En adolescentes que están pegados al móvil, sobre todo en redes sociales. Con esto quiero decir varias cosas. Las pantallas no solo entretienen, sino que modelan las emociones. Y en el contexto adolescente, sobre todo, la identidad, la afiliación social, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la autoestima están muy en construcción, ¿vale? Y las redes pueden actuar como un multiplicador de inestabilidad emocional. Y ya, yo creo que ya no... Sí. Para acabar con el tema científico, ya no os quiero aburrir mucho más. Quiero hablar un poco de cómo el uso de las pantallas han modelado lo que es la dimensión familiar, ¿vale? En mi casa, yo hablo ya desde la experiencia personal y de lo que he visto, pues por ejemplo, haciendo las prácticas del doctorado en el Complejo Hospitalario de Navarra. Cuando las pantallas entran en la mesa, se acaba la conversación. Fácil. Es mucho más atractivo para el cerebro, por esa cantidad de estímulos que tienen las pantallas, estar pendiente del móvil en lugar de una conversación con los padres. Y en mi casa somos muchos hermanos, en la mesa estaban prohibidos los móviles y sí que recuerdo que en una mesa mis padres se enteraban de todo, porque en la comida entre todos hablábamos de todo, de lo que pasaba en el cole, lo que pasaba en el instituto, oye, en la universidad me ha pasado esto, y eso teniendo pantallas en la mesa sería impensable, básicamente, ¿vale? Entonces simplemente quería poner esta diapositiva para que viéramos que realmente lo que es el uso de móviles y tablets no solo es para la educación y tal, sino también para dentro de la familia, dentro de casa, ¿vale? Y luego ya, para no ser tan negativa, he añadido esta diapositiva, que es la portada de un libro de un psiquiatra muy bueno que se llama Miguel Ángel Martínez González, que estuvo el 30 de septiembre en Valencia dando una conferencia, y propuso 12 propuestas prácticas para implementar en casa. Sí que es verdad que esto está más enfocado a lo que es la familia y el modelo educativo dentro de casa, pero también se podrían coger ejemplos que luego los debatiremos con los compañeros para más el entorno educativo, ¿vale? Pues uno de ellos, por ejemplo, limitar el acceso a redes y notificaciones, establecer normas y pactos. Para mí el más importante es dar ejemplo, porque si tú estás en la mesa con el móvil, a tus hijos les estás enseñando que la conversación no es importante, básicamente, ¿vale? Y ya, para terminar, la infancia no se actualiza, se vive. Bueno, no os asustéis que ahora vamos a la parte práctica, ¿vale? Que Ana ha dado ahí una charla muy interesante, pero cuando hablamos del tema de pantallas, ¿no? Y a veces en el tema educativo, ¿no? Y entonces dicen, no, es que es mejor el iPad porque pesa menos que los libros, ¿no? Y digo, hombre, tenemos que analizar más a fondo, ¿no? Y ser más conscientes de los efectos de las pantallas en nuestros cerebros y en nuestras vidas, ¿no? Porque claro, hay mochilas de carro, podemos dividir los libros, ¿no? Organizarnos mejor para que las pantallas, pues bueno, ocupen el lugar que les corresponde, ¿no? Tanto en la escuela como en la familia.
Entonces, bueno, pues como os he dicho, ahora vamos a hablar con los peleones. Aquí tenemos dos grandes peleones en la vida real. Gil se ríe, pero... Entonces, nada, bueno, después de esta presentación, que creo que nos hace reflexionar sobre muchos aspectos, me gustaría haceros la pregunta, ¿esto explica muchas cosas de la situación en la que nos encontramos actualmente? ¿En el aula te refieres? En el aula, por ejemplo. Por supuesto. Muy oís, yo tengo un chorro de voz potente, soy docente, no te preocupes. Si hablo por el micro os dejo sordos. En el aula se nota muchísimo. Yo llevo 26 años dando clase en un centro de formación profesional. Además estuve 7 años en un cole en María Inmaculada, que aquí hay una en María Inmaculada que me ha hecho mucha ilusión verla. Y es verdad que el tema de las pantallas es una pelea brutal las que tenemos los docentes con los alumnos por el tema de, sobre todo los móviles, que eso es un capítulo, porque todos llevan móvil. Todos llevan móvil. Todos. Los míos son de 16 en adelante. No hay ni uno solo que vaya sin móvil a clase. ¿Vale? Con lo cual eso ya es el primer error y la primera pelea, porque tú sales del aula al despacho, vas a por un libro y vuelves y están todos así. ¿Podéis guardar los móviles? Esa ya es la primera pelea que tenemos en el aula en la mayoría de los colegios, públicos, privados y concertados, con lo cual tenemos ahí un caballo de batalla que te mueres. Y luego lo que estaba diciendo ella de los efectos neuropsicológicos, esos que yo soy de derecho, entonces, en fin, estas cosas también no las explico. Pero sí que es palpable dentro de clase la falta de concentración, la falta de atención. No son capaces en la mayoría de las ocasiones de seguir una explicación como la que os estoy dando ahora, una velocidad de palabra normal, moderada, bueno, va rápida, venga, con contenidos que los intentas hacer asequibles, no te siguen. ¿Por dónde vas? ¿Qué has dicho? ¿En qué página estamos? Pero oye, Chavero, el cuadro escuche, pero ¿podéis abrir el libro y mirar? No, están en Parla, no sabemos muy bien dónde están. Y luego se me duermen en el aula, se duermen. Entonces, es horroroso. Yo doy clase a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Doy clase todo el día, porque mi centro abre 12 horas. Da igual, siempre tienes a 3 así. Siempre dices, pero ¿cómo es posible? Son chavales de 16 años, 17, 18. ¿Se duermen? Entonces, ¿por qué se duermen? Pues yo no sé qué hacen en sus casas por las noches, porque gracias a Dios no estoy. Pero si preguntas y analizas, realmente pues tienen un problema, y es que están muchísimas horas enganchados a los móviles. Eso en cuanto al tema, digamos, siguiendo enlazando con lo que ha explicado Ana. Y en cuanto al tema de del uso de las pantallas en clase, que en cierta medida nos ha venido impuesto en unas ocasiones por consellería, en otras ocasiones por la dirección del centro, en otras ocasiones, me da igual, el motivo que sea. Para mí, yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, creo que son una cosa estupenda, que han venido para quedarse y que tienen que aprender a usarlas. Y eso es una realidad, porque al final, de los que estáis aquí, todo el mundo trabaja, si no con un móvil, si no con un ordenador, con una tableta, es decir, han venido para quedarse, pero hay que aprender a usarlas. Entonces yo me gustaría, desde el ámbito que me toca, que es el de docente, un poco explicaros el papel del docente. El docente, no somos expertos digitales, somos docentes. Cada uno somos expertos, bueno, unos más que otros, en su materia. Mi misión no es enseñarles a usar las herramientas digitales. Mi misión es aprender y enseñarles unos contenidos, y cuando acabe el curso hayan obtenido los resultados de aprendizaje que nos exige Consellería que tienen que darse. Y sin esos resultados de aprendizaje los alumnos no pueden aprobar y pasar de curso. Eso es obvio. Pero claro, te enfrentas a que tienen que usar el iPad, tienen que usar el ordenador, tienen que usar... ¿Y qué haces? Cuando yo esta mañana he preguntado, he hecho un tanteo así de, a ver, los que venís de coles en los que habéis usado dispositivos digitales, ¿sabéis usar el correo electrónico? Sí, Chavero, sí. Digo, ¿algunos han mandado un correo con copia oculta? ¿Ah? Digo, ¿o con copia? No, yo copio el correo, abro otro correo y lo envío. Digo, ¿perdona? Digo, vale, ¿dónde están las competencias digitales? Digo, ¿alguien sabe lo que es Excel? Os estoy hablando de chavales de 16 años, que se supone que son la bomba. ¿Excel qué? Digo, Excel, hojas de cálculo. No sé de qué me estás hablando. Digo, vale, ¿y sabéis usar Word? Sí. Digo, si yo te digo justifica el texto,
que razone lo que he escrito, digo, pero tú estás, pero escúchame, no te estoy diciendo, o sea, para que veáis el nivel de competencias digitales que no los están aprendiendo. Entre otras cosas, insisto, porque el papel del docente no es digitalizar al alumno, el papel del docente es enseñar, aprender, que aprendan contigo. Mi misión además es que se diviertan en clase y lo intento, no sé si lo consigo, pero que se diviertan, intentar hacer los contenidos. Entonces, llegar hasta la conclusión de ¿realmente es necesario este tema de los ordenadores y de los portátiles en el aula en chavales de 12, 13, 14, 15, 16? Yo no lo veo, pero a la vez sí que veo que es necesario que esas competencias digitales las adquieran, porque es la herramienta de trabajo con la que se van a enfrentar en el futuro. Pero bueno, que no aprendan eso me preocupa cero, porque al final yo, que en la carrera hacía todos los trabajos a mano, he tenido que aprender a usarlo. Y cuando la necesidad aprieta, ¿quién no ha aprendido? Yo sé hacer ya hasta vídeos en TikTok, que eso ya me parece lo más. Eso sí, no me pidáis que haga un Canva, porque no sé, siempre se me descolocan, no sé, se me desfigura, no sé. Al final le digo a una de mis hijas, hazme el Canva, por favor, que soy incapaz. Pero yo ya les digo, tú eres nativa digital, yo soy torpe digital, y lo asumo y lo acepto y ya está. Entonces, el papel del profesor en el aula es ese, no es otro. Entonces, pelearnos porque lleven un dispositivo a clase, yo no lo veo del todo necesario. Y luego también, el que decías tú, la mochila. Escucha, todos los que estamos aquí hemos ido con mochila al cole. Yo he estudiado Derecho y en la mochila llevaba unos libros de Derecho. Si hay alguno aquí de Derecho en mi promoción, por Dios, ¿cómo era el libro de Derecho romano? ¿Cómo era el de Civil? Y íbamos todos los puñeteros días con la mochila cargada, con el libro de romano, con el libro de civil. Y escucha, venía la dana y no nos arrastraba, os lo puedo asegurar. Porque eso pesaba el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio. Y no nos hemos muerto. Y yo no estoy traumatizada. A mí me da la espalda de otras cosas, pero os aseguro que la mochila y los libros no. Entonces hacemos unos blandos con este tema que es que yo no lo puedo soportar. Ya, Chávez, que me pesa la mochila. Y digo, pues si te la pones bien, pues claro, te pesa porque la llevas colgada de un asa. Póntela con las dos, cómprate una mochila más grande. No hace falta que te compres la más pija, mona, monísima del mundo mundial, que luego no te cabe nada. No os quiero hablar ya cuando se ponen los Longchamp. Que van así. Pues chicas, es que pues llevan los Longchamp. Yo no soy, el inglés, perdonadme, pero no es lo mío, pero sabéis todas el bolso ese tan mono, el Longchamp ese, ¿eh? Entonces, realmente dice, es que Es hombre, explícaselo. es hombre, es una marca de bolsos. Escucha, no padezcas. Tú regálale para Reyes a tu mujer un Longchamp y verás que hace el pino con las orejas. Vamos, le mola el Longchamp seguro. No la conozco, pero vamos, ya la tienes entregada todo el año. Entonces, yo realmente entiendo que todos coinciden al final, los chavales esta mañana, cuando yo les preguntaba, en que lo poco o nada que han aprendido en los colegios en los que han usado las tabletas y los ordenadores ha sido porque se han apuntado a la asignatura de informática. El pobre pelao que no se ha matriculado en informática sabe usar el Classroom y el Microsoft, mira, te digo yo, el Office, más fácil, o el Google. Pero 4 cosas. Yo he habido esta mañana una que he dicho, digo, ¿tú has abierto alguna vez el correo de Gmail? Y sí, claro. Digo, ¿tú has visto los cuadraditos que hay ahí? Hay un cuadradito con bote. Si lo pinchas te sale... ¡Oh! ¿Y ahí qué puedo hacer? Digo, macho, pero si tienes ahí... O sea, cero, no saben ni desplegar un menú. Entonces dices, ¿realmente estamos consiguiendo los objetivos que se han marcado con esto? Que es el acceso a la tecnología, a la digitalización. Sí, que pese menos la mochila, vale, acepto barco. Pero se pierde un libro o se rompe un libro y una madre llora. Ha perdido 30 euros, vale. Pero ¿y cuando se cargan el Chromebook? Yo me hago la Kiri, o cuando se cargan el iPad, si van con iPad. Entonces al final dices, la inversión realmente... yo me acuerdo que cuando se implementaron estos chismes en los cuales mis hijos eran pequeños, bueno, no he dicho que tengo 6 hijos, el pequeño ya está en la universidad, ya empieza este año en la universidad, los mayores ya están trabajando, ya el Excel que tuvimos que hacer en casa para calcular el precio y ahora a este un Chromebook, a este un iPad, a este no sé cuánto, o sea, brutal. Y realmente dices, ¿es necesaria esa inversión tan potente para las familias? Y sobre todo en familias que pueden ser, como en mi caso, numerosas. ¿Es necesario esa inversión? Yo creo que podemos volver a la Xarxa Llibre. Es que al final yo me metí mucho con la Xarxa Llibre de Consellería y al final ha funcionado muy bien. Hemos ahorrado un pastizal, nosotros y muchísimas familias, porque realmente los libros, sí, bueno, siempre se ha extraviado uno, se ha perdido otro, el otro está rayado, pero vale, al final el ahorro ha sido brutal. Entonces yo realmente me planteo este tema es necesario
Y luego, sobre todo, nuestros chavales. A mí hay veces que me da mucha pena verlos porque realmente están hiper enganchados. O sea, a mí me piden, Chabelo, ¿puedo ir al baño? Digo, sí, pero deja el móvil en la mochila. No les dejo llevarse el móvil. Chabelo, digo, que no. Si vas al baño, el móvil ¿dónde tiene que estar? Entonces les canto lo de Dora la exploradora. Mochila, mochila. Ya cuando me oyen cantar mochila, mochila, ya saben que el móvil a la mochila. Y se ha acabado. Pero es un enganche, es una conexión con las pantallas que te mueres. Y yo en mi módulo, en mi asignatura, que yo soy de libro y papel, iPad que veo abierto, ordenador que veo abierto, en mi clase no lo necesitas. Claro, y los cierro todos. No dejo ni un solo dispositivo abierto. Porque en alguna ocasión que los has dejado, porque han tenido que hacer un Kahoot, o porque venga, va a ponernos a hacer las actividades, pues te paseas. Entonces, el que no está jugando al parchís con el de al lado, está jugando al ajedrez, el que no está chateando con la novia, o el que no está reservando una mesa para cenar, porque salen todos de cena después de clase. Os lo prometo. Entonces, mira, dices, che, mira, saca la libreta, saca el boli y a papel. Y la más gorda ha sido esta mañana, en mi clase, en mi centro trabajamos con papel, pero hay una plataforma Moodle donde tienen que subir actividades, tienen que subir tareas. En el cole, por favor, que usen la plataforma, que lo suban todo. 2 horas peleándome, digo, comprimir el archivo si no cabe. No, es que no puedo, no, es que no sé. No, es que al final el 80% me lo ha entregado a papel. Dices que, pues ¿para qué? Tanta inversión en tecnología, en wifi y en digitalización, si son ellos mismos los que se empeñan luego en hacerlo a papel. Venga, Chabelo, por favor, déjame que yo lo dé a papel, digo, de verdad. Entonces, ahí hay no sé, es una batalla en el aula. Yo os cuento la experiencia que he vivido en mi centro. Supongo que no en todos los centros será la misma. Yo trabajo en FP y la FP es el hijo tonto de consellería, somos los olvidados. Esto ya, si hubiera alguien de consellería, acuérdense más de la FP, inviertan más en FP, que estamos muy tirados. Pero no hay nadie de consellería, desgraciadamente. Pero os hablo del día a día en el aula, y el día a día en el aula con el tema de las pantallas, os prometo que es duro, es duro. También es verdad que somos nosotros los docentes los primeros, yo que voy a clase y me llevo el iPad y me llevo el móvil. He de deciros que tengo que llevarme el móvil porque tengo que pasar lista en Itaca. Para pasar lista en Itaca, que es la plataforma de consellería me exige que me instalen mi móvil Authenticator. No puedo entrar en la plataforma de consellería si no tengo el Authenticator. ¿Desde el iPad no se puede? Desde el iPad no. Entonces dices, maravilloso. Entonces, claro, es que es muy heavy. Entonces, estamos que tenemos que dar ejemplos, sí, pero a veces, pues eso, esta mañana me ha sonado 3 veces el móvil y al final digo, estará pasando algo. Y era una mamá que para comer, me caga en ti. Pero bueno, la técnica ha sido ella, yo ya lo siento, más campechana de ir por casa. Y esa es mi experiencia en el aula. Yo os planteo eso, se ha conseguido el objetivo que se pretendía cuando se implantaron todos estos dispositivos en el aula. ¿Cuál era el objetivo que se pretendía? Pues claro. Yo no lo tengo muy claro. Si el objetivo es que aprendan competencias digitales, que es lo que nos han vendido desde Consellería, la cual cosa, insisto, desde mi opinión. Que todavía no está definida en España, en la LOE, por cierto, ¿qué son competencias digitales? Yo me saca la 2, porque me ha obligado a Consellería y este año tenemos que ir a por el B1. Son competencias digitales. Haré que certificarse en competencias digitales. Para los que no lo sepáis, los docentes tenemos que sacarnos el título de competencias digitales. Entonces, igual que te capacitas y nos han obligado al C1 de valenciano, a los superlistos al C1 de inglés, yo me quedo en un B1 de inglés y que ahí no voy a pasar. Ahora nos exigen en X años que tengamos el C1 de competencias digitales. Entonces dices, escúchame, pero a mí, ¿para qué me estás contratando? ¿Para que explique mis módulos que yo doy orientación laboral o para que tenga que perder el tiempo en estas cosas? Entonces, yo no sé cuál es yo no lo sé cuál es. Desde luego, si es que los chavales aprendan competencias digitales, ya te digo yo, que en FP, rían. Eso sí, hacen unos vídeos estupendos de TikTok, unas grabaciones estupendas, pero poco más, poco más. Gil, te toca. Sí. Bueno, a mí, espera un minuto, lo digo porque ella está hablando de la realidad de FP, yo soy profesora en la Politécnica y yo veo la misma realidad, quiero decirte, a mí me llegan con 18 años, mayores de edad, y estás explicando y están en YouTube, viendo TikTok, les obligas a que cierren las pantallas y se enfadan, y luego lo mismo, terminan la actividad y viendo el móvil.
Y después también un poco eso, ¿no? Vamos a trabajar en Excel. Es verdad que nosotros solo lo machacamos mucho más, ¿no? Pero que a veces también dices, bueno, pues esto guárdalo en la nube. ¿En dónde? En la nube, no saben lo que es la nube. Y dices, en la nube, ¿sabes? ¿Y eso dónde está? Bueno, ¿no? Pues surgen este tipo de diálogos. Pero bueno, Gil, me callo y te cedo la palabra. Adelante. Bueno, la verdad es que, en fin, voy a ver si puedo contribuir a todo lo dicho, ¿no? Yo una pregunta que me hago siempre es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Un poco la composición del lugar de cómo hemos llegado hasta aquí, dónde estamos, qué podemos hacer. Y a ver si puedo ayudar un poco a eso y también a la respuesta de esto de lo que son las competencias digitales, ¿no? Entonces, me gusta poner una mirada positiva del ser humano y que intentamos hacer las cosas bien. Nos equivocamos, oye, pues luego hay que sacar la pata. Ahí ya es cuando uno no saca la pata del sitio que se ha equivocado, pues ahí ya puede uno pensar en ciertas intencionalidades, ¿no? Pero bueno, esto es muy sencillo y lo hago rápido. El smartphone todos sabemos que aparece sobre pues, la primera década de este siglo, ¿no? Y en el 2010 pues era una gran preocupación la Unión Europea. En aquella época todavía pensábamos que la Unión Europea iba a conquistar el mundo y íbamos a ser la pera. Ahora no sé dónde estamos. Pero en aquel momento la Unión Europea se plantea en el 2010. Oye, vamos a hacer una agenda para que, quedaros con esto, porque luego lo redefiniremos, para que no se produzca una brecha digital en Europa. Primera definición, luego vamos a la definición actual, ¿no? La brecha digital en aquella época se pensaba nos quedaremos atrasados, no tendremos ordenadores, no tendremos acceso a datos. Pam, plan con mucho dinero, ha estado la crisis ahí, estamos en medio de la crisis, vamos a meter dinero para que Europa seamos la pera limonera, todos tengamos ordenador y todos tengamos acceso a datos, ¿no? Y eso es lo que hace que en un momento en que ya estamos viendo el invierno demográfico, ciertos colegios, según la zona de España, luego definiremos, pero ciertos colegios dicen, muy bien, vamos a promocionar que somos los más modernos, vamos a poner pantallas en nuestro centro educativo. Entonces, desde el 2012 al 2016 empieza la experimentación con estas cosas. Empieza a haber alguna tablet, etcétera, de una forma muy rudimentaria, bastante desastrosa. Si los profesores ahora a veces tienen ganas de pegarse un tiro, en aquella época se pegarían 2 o 3, en fin, pero ahí empieza la cosa un poco a trancas y barrancas. Y en el 2016 ocurren una cosa muy interesante, que es se inventa. Entonces llegan los de Google, los otros compiten entre ellos y dicen, mira, solución, el Chromebook. Oye, cogemos un ordenador, empieza a aparecer en aquella época, lo del dolor de espalda no sé qué, metemos las licencias digitales ahí dentro, se lo llevan a clase y empieza por ahí la cuestión. Otros con otras tecnologías, pero eso empieza sobre todo en esa época. Y en ese momento, muchos colegios, desde el 2016 al 2019, muchos colegios, especialmente algunos colegios públicos, pero muchos colegios especialmente concertados, y a excepción del caso de Cataluña, que hacen un contrato a nivel de institución pública, en la mayoría de España es o colegios privados o colegios concertados y algunos colegios públicos y algún instituto. Y entonces descubren el bálsamo de Fierabras, en que con esto, pues, oye, van a aprender los chavales, se van a digitalizar y además, ostras, pues ese porcentaje que se cobran de algunas cosas, descubren que pueden sacar un mayor rendimiento. Entonces es la ecuación perfecta, todos aprendemos, todo va bien, todo funciona excelentemente. En el 2017 se definen lo que son las competencias digitales. O sea, sabemos lo que son las competencias digitales en la legislación porque viene marcado por la Unión Europea. Entonces, esas competencias digitales, luego os digo rápidamente las 5 áreas que son, pero lo podéis buscar en la web nuestra, lo podéis encontrar, etcétera, desempantallados. Se definen lo que son, porque ya empieza la Unión Europea a decir, oye, esto quiere romper la brecha digital, lo que está empezando a ser un gran desbarajuste. Tal es así que en el 2019 la Unión Europea pone la primera normativa de ciberseguridad, porque están empezando a ver que los datos nuestros, pero también de menores, están siendo aprovechados por las grandes empresas tecnológicas para hacer muchas cositas. Y también en ese momento se produce lo siguiente, es decir, los padres que empiezan a sufrir en sus carnes este tema lo cuentan de la siguiente manera. Oye, yo siempre he llevado a mis hijos, hablemos del resto de España, fundamentalmente colegios donde has apuntado a tus hijos con una serie de valores, yo confío en el planteamiento que me dan las personas que han puesto este sistema de ordenador, seguro que ha sido lo mejor. Oye, y empiezas a asociar las actitudes de los niños con las actitudes del mundo analógico, del mundo de toda la vida. Oye,
qué maravilla, desde que está este sistema mi hijo casi no sale de su cuarto. Antes no está perdiendo el tiempo en la tele, no está bambando por ahí. Oye, el fin de semana está estudiando también, porque está en el cuarto, no se va a no sé dónde. Oye, a veces de noche le veo que sigue estudiando, esto es una maravilla, ¿no? Entonces empieza por ahí la cosa, hasta que un día a lo mejor pues el padre se levanta un poco más tarde, por lo que sea, por la noche, y se encuentra que el niño todavía está ahí en el ordenador. ¿Y tú qué estás haciendo, no? Y de repente empieza a tener una primera conversación, y esas primeras conversaciones son muy difíciles, porque ahí es donde empieza a aparecer la frase que cuando el mundo de esta pelea, para mí fue un momento de cambio, cuando empecé a escuchar de un padre, pero luego muchos padres y madres, he perdido a mi hijo. Es decir, confías en un cole, te encuentras con este dispositivo y dices, he perdido a mi hijo. Porque estamos hablando, es muy interesante, y ahora veremos los datos, ahora ha salido el último informe de UNICEF, que dice que la mayoría de los niños a los 11 años tienen un dispositivo. Oye, es que la mayoría de los colegios que lo han implantado, esto lo han implantado con 7, 8 años. Es decir, niños que en 4 años no hubieran tenido un dispositivo digital. Y lo han tenido gracias a estos colegios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos padres se dan cuenta que hay un problema. Y entonces empiezan a intentar hablar con los hijos y empiezan a enterarse que ese problema no solo es en casa, sino que es en el cole. Que los niños se dedican a perder el tiempo en clase, a ocurrir lo que estábamos comentando antes. Ahora ocurre eso, imaginaros hace 4 o 5 años, lo mismo. Y, bueno, pues cualquier cosa, ver el mundial en clase, ver porno en clase, pelearse en clase, hacerse fotos. Cualquier día un padre tampoco se entera de la cosa, de repente le llaman que su hija ha hecho una foto a no sé quién en clase, y eso no es legal. Dice, pero una foto, pero se pueden hacer fotos. A mí me han grabado, ¿eh? En clase Dice, es decir, correcto, es decir, el machaque que se está produciendo a los profesores brutales. Y entonces los padres van al cole y dicen, oye, ¿qué está pasando esto? Y entonces los coles dicen, no está pasando nada. Eso le pasa a usted en su casa, porque usted no está capacitado digitalmente. Entonces, el problema es de los profesores que como no están capacitados digitalmente, no saben hacerlo. El problema es de los padres porque como no están capacitados digitalmente, no saben hacerlo. Pero el sistema es la pera limonera. Entonces, acelerando un poco en lo que son los procesos, esto es antes de la pandemia. Llega la pandemia, pasa una cosa muy buena. Muchos colegios que tienen el sistema del Chromebook no lo usan durante la pandemia. Simplemente utilizan la plataforma Educamo no sé qué para enviar cosas, porque no saben utilizarlo. Es decir, es como decir a los niños, todos a conducir un coche, que el coche vino para quedarse, pero vino para quedarse para conducir a los 18 años, no con 12 años. Y dice, hala, vamos a aprender todos que esto es buenísimo. ¿Y qué hacemos con esto? Y entonces en el 2020, ciertos centros también, yo creo que con buena intención, dijeron, oye, no hemos podido dar clase, vamos a poner esto, dicen que si puede venir otra pandemia, y entonces empieza a extenderse en muchísimos más coles este sistema. En el 2020, la Unión Europea es cuando marca el primer plan de educación digital, que lo vincula a las competencias digitales. Competencias digitales en las cuales la cuarta es seguridad y salud. O sea, competencias digitales es saber utilizar estos dispositivos con seguridad y salud. Es como si dijéramos a un niño en un mundo de automóviles que aprenda seguridad vial. Pues oye, esto es un semáforo y esto es un paso de peatones. A lo mejor es lo que tiene que aprender un niño, pero no a conducir un coche. Pues exactamente igual, seguridad y salud, según y cómo y cuándo. Y entonces, aquí viene la vinculación legal. En el 2021 es el gobierno de España que saca una serie de decretos donde dice se han de contemplar las competencias digitales en la educación. Fantástico. Los colegios que han puesto este sistema dicen, no, si es que nosotros no lo hacemos porque queremos. Cuando empiezan a tener conversaciones mucho más difíciles, porque es desde el 2020 al 2023 cuando empieza a haber una batalla ya más organizada, porque desgraciadamente es así, en muchos centros educativos. Es decir, ocurre algo que no había ocurrido en 500 años en muchos centros educativos. Es decir, en este país y en el mundo, gracias a una tradición educativa fundamentalmente de unos centros, ahora son concertados, unos centros religiosos, pues se ha extendido la educación. Pero es la primera vez que se produce una división profunda entre decir, oye, es que la realidad me dice que mi hijo se está friendo y usted me dice que esto es una maravilla. Y entonces es en ese momento cuando los coles empiezan a decir, ostras, pues siguen negando la mayor, pero como ven que algo pasa, dicen, no, es que yo lo hago porque me lo dice el gobierno. Bueno, pues leamos lo que son las competencias digitales. Fundamental, las competencias digitales estudiar en un ordenador no es una competencia digital.
Según la Unión Europea, no es una competencia digital. Según el Gobierno de España, no es una competencia digital. Entonces, si obligan a los niños a estudiar con ordenadores, eso es un negocio, no es una competencia digital. Ver vídeos no es una competencia digital, no está en la Unión Europea, no lo marca la Unión Europea. Ahora, utilizarlo con seguridad y salud, sí. Entonces, si un centro no tiene la capacidad para proteger a los niños en la utilización de estos elementos, está infringiendo las competencias digitales. En sus planes de estudios dirá, yo utilizo esto porque lo dice el gobierno en el decreto de no sé qué. Muy bien. Pues no está cumpliendo esa cuestión. Entonces, las normas, a partir de ahí, la Unión Europea se sigue dando cuenta que esto es un desastre. Y entonces saca en el 2022 los derechos y principios digitales, incluyendo justicia, inclusión, seguridad, libertad. Es decir, empezamos a decir, esta década, el plan de la Unión Europea es, vamos a hacer las cosas bien. Porque, y ahí enlazo con la situación actual, una de las cosas, y es, bueno, pues desde Desempantallados, hablando con todas las administraciones, los diversos partidos políticos, administración pública, se consiguió en el 2024, la Consellería sacó el primer reglamento que no solo hablaba de teléfonos móviles, sino que hablaba de dispositivos móviles. Un reglamento muy potente según el cual, a día de hoy, en centros de financiación pública, la utilización del sistema one-to-one, la obligatoriedad de comprar el dispositivo para utilizarlo solo en el estudio, no es legal. Lo único que tiene que actuar la inspección educativa. La inspección educativa no está actuando. Y entonces ahora la Consellería va a hacer una cosa, que pasa es que como vivimos en una autonomía, que estamos en, pues aún tenemos que elegir nuevo presidente y todas estas cosas, está previsto, se presentaron unas alegaciones, que se eleve a ley en Cortes esta orden que hizo la Consellería. En el momento que sea ley, si hay un incumplimiento y una responsabilidad civil subsidiaria que incumple, en este caso, un colegio o un adulto, porque ahora eso hay que repartir un poco las cosas, oye, pues a lo mejor ahí ya se está cometiendo un delito. Esa es la situación en la que estamos ahora. Madrid ha aprobado un decreto, también se avanza, Aragón va a aprobar uno, y desgraciadamente hay como, es decir, estamos, ayer lo diría, y si se ha vendido a bombo y platillo el informe de UNICEF, en el cual ocurre lo que se estaba trasladando antes. Estamos en una situación de emergencia. Es decir, si extrapolas los datos de la situación de los porcentajes de UNICEF a la Comunidad Valenciana, tenemos que de 800.000 niños que estudian, niños adolescentes, es decir, de todo el ciclo no universitario, sobre 100.000 están con una sintomatología alrededor de lo que es una depresión. Estamos hablando que 60.000 están teniendo ideas suicidas. Estamos hablando que 90.000 o son adictos al porno o se dedican a ver porno de forma insistente todos los días, porque la palabra adicto es una palabra médica y eso se tendría que definir bien. Personas que han recibido propuestas o acoso sexual, es decir, todo este lote, estamos hablando sobre 60.000 personas, especialmente niñas. Y personas que se encuentran metidas dentro de disputas, peleas de acoso, ciberacoso, etcétera, estamos hablando sobre 200.000 niños. Es una situación de emergencia. Es una situación brutal. ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no estamos actuando? Es decir, los profesores, ha puesto antes una pregunta muy buena, ¿no? Esta es mi experiencia personal. Nosotros llevamos tiempo hablando con un montón de profesores. La experiencia es la misma. En todos los sitios donde uno ha sufrido esto, la experiencia es exactamente igual. Es un desastre. Y luego, para llegar a una cosa muy divertida, no aprenden competencias digitales, cerebralmente está ocurriendo lo que ocurre, pedagógicamente los niveles se han desplomado, como salía uno de los estudios de hace poco, es la primera momento de la historia en que la capacidad intelectual ha caído desde que se generalizó la educación. Y voy a algo que a mí estamos en la Universidad Católica y a mí me interpela profundamente. Es decir, ¿qué es lo que más rompemos? Ya ha salido de eso varias veces en las dos partes de la mesa. Nos estamos cargando la capacidad de atención de los niños. Entonces, si no tenemos capacidad de atención, si no podemos estar ni 3 segundos haciendo algo, ¿cómo vamos a tener capacidad de interioridad? ¿Cómo vamos a conectar con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a vincularnos con los demás?
no sé, ¿cómo nos vamos a vincular con el Dios de la vida? O sea, es imposible. Los únicos que han planteado una protesta al decreto que hay en Madrid es escuelas católicas. ¿Puede haber un mayor contrasentido? En el resto de España está el caso de la Generalitat de Cataluña y luego sí colegios que reciben fondos de fondos Next que, oye, pues no querrán perderlos. Entonces, ante esta situación de emergencia y esta situación evidente, pues entendemos, es decir, poniendo la bondad de la cosa, pues hace años no sabíamos lo que hay. Ahora sabemos que se está produciendo un daño terrible en toda una generación. ¿Qué se está haciendo al respecto? Entonces, la administración está cambiando paulatinamente lo que es la norma y llegamos al momento en el que estamos hoy. El momento de hoy es este informe de UNICEF que es clarísimo en lo que son los datos, pero hay un punto fundamental y esta responsabilidad la tenemos que asumir todos. Es decir, hasta los 11 años, que es cuando ese 80 y tantos % de la gente tiene dispositivo móvil, la mayoría de los niños no tiene ese dispositivo móvil, pero quien lo tiene es la responsabilidad de las familias. Oye, ¿qué pasa para que con todo lo que sabemos ahora no se actúe? Y el informe de UNICEF lo dice muy claro. Esto está produciendo, y ahí vamos a la brecha digital actual. La brecha digital no es tener o no tener un ordenador. La brecha digital es tener protección o no tener protección en el uso de una pantalla. Es decir, tener un colchón que proteja. Lo que se está produciendo es una brecha social brutal. No todo el mundo tiene dos padres en casa, padre, madre. No todo el mundo tiene la suerte de tener a lo mejor una familia ampliada. No todo el mundo tiene la suerte de tener una disposición económica para pagar un libro aunque me obliguen a estudiar con no sé qué. No todo el mundo ha tenido la formación y el acceso a la educación para ser consciente de la barbaridad que es darle un móvil a un niño cuando no toca. Entonces ahí se produce una brecha social importante. Entonces, responsabilidad de las familias. ¿Qué hacemos dando un móvil a un niño antes de los 16, 17, 18 años? Nos lo estamos cargando. Eso es responsabilidad de las familias. Ahora, en el periodo anterior y en el mientras tanto, responsabilidad de los colegios que obligan a utilizar con un dispositivo en el que la gente no aprende lo que supuestamente le habían dicho que iba a aprender. Un punto más. Hablamos de inteligencia artificial. Muy bien. La inteligencia artificial... ¿Sabes que es su confesor ahora? Ah, sí, sí, sí. Es confesor y consultor de los adolescentes. Entonces... Yo partía esta mañana en clase. Le cuentan a ChatGPT todo lo que no quieren contar a nadie. Y entonces... te lo prometo, yo esta mañana una me decía, mira, te he preguntado esto, y yo decía, pero tú estás tumbada. ¿Cuántos datos tienen Silicon Valley? Digo, pero es su consultor, entonces lo que no se atreven a preguntar, lo que no se atreven a consultar, lo que no se atreven a contarle a su madre, a su hermano, a su primo, a ChatGPT. Y entonces lo que dice ChatGPT, escucha. Entonces ahí ocurre algo fundamental, es decir, estamos ahora en un momento que más que nunca necesitamos a seres humanos que sean capaces de dominar la máquina, y lo que hemos hecho en esta última década no es solo no preparar a la gente para que domine la máquina, sino destruir su capacidad analítica, su capacidad empática, su capacidad de vinculación, su capacidad matemática, su capacidad de lectoescritura. Hemos creado borreguitos fantásticos para cuando ahora viene la máquina de verdad, los tenemos cogidos con facilidad. Entonces, ese es el momento actual. Y por ejemplo, antes hablábamos, el espacio de hoy está promovido por NEOS. Volvamos o sea, es un espacio en el que se hace una proposición también de unos valores. La pregunta es que ahora ya no es si ponemos en la percha unos valores u otros, es que nos hemos quedado sin percha. Es que la situación de emergencia es que nos estamos quedando sin la percha, es decir, el sujeto, la percha de la persona de esta generación no existe. No te escuchan 2 segundos. ¿Qué les vamos a proponer? Esta es la prioridad número 1. ¿Qué podemos hacer con esto, no? Entonces, bueno, yo que de por sí soy muy optimista, creo que la historia es positiva hacia adelante. Hemos metido la pata, ahora hemos de ser conscientes que la tenemos que sacar. Y fundamentalmente, personas que creemos en la vinculación entre las personas, en el interior, ostras,
pues deberíamos de apostar un poquito más por esto, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar más cosas. Sí. Bueno, Ana, Vale. ¿querías sumar? Sí, a mí me gustaría añadir, cuando yo hablo del sistema de recompensa, he dicho que usurpa muchos mecanismos del sistema de recompensa lo que son las adicciones, ¿vale? Y estamos muy acostumbrados a entender una adicción a una sustancia. Y hay adictos al juego, que es de las peores adicciones que hay adictos al porno y hay adictos a las pantallas, ¿vale? Cuando este sistema de recompensa se ha influenciado por una droga como estas, se crea lo que es una falta de respuesta de todo lo que es la corteza prefrontal, que es esta primera de aquí que tenemos, ¿vale? Que es la que más tiempo necesita para madurar. De ahí viene la depresión, la ansiedad, la falta de tolerancia a la frustración. De ahí vienen los enfados de los críos cuando les quitan las pantallas. Ese mono es el mismo que en las drogas. O sea, a nivel cerebral se desprenden o se reactivan los mismos neurotransmisores y las mismas vías, ¿vale? Y luego ya, para terminar yo, si entrenamos recompensa inmediata, no estamos entrenando paciencia. Si entrenamos reacción, no estamos entrenando reflexión. Y si entrenamos estímulo visual, no estamos estimulando el lenguaje verbal. Y ya para terminar. Bueno, pues yo creo que nuestros ponentes han hablado, así que ahora os toca el turno a vosotros. Así que, Eva. Yo. Gracias a los tres ponentes. Al micro. A los cuatro, perdón. Espera, mamá. Ven, Eva. Ah, bueno, ha dicho mamá, es que soy su madre. Lo siento. O sea, te va a tocar Yo no iba a decir nada, pero bueno. Yo en el año 2012 leí un informe demoledor de Silicon Valley, donde están todas las universidades de Stanford, donde los directivos, CEOs y personal importante de estas empresas tecnológicas decidieron unilateralmente que sus hijos no iban a ir a colegios donde hubiesen pantallas. Eran los colegios más caros, más elitistas, con bosque, con la comba, piedras para saltar, charcos, barro, pero no pantallas. Año 2012. A mí aquello me dio mucha pista porque yo era muy enemiga de los móviles porque perdían mucho el tiempo. Yo tengo 7 hijos y ver a los 7 ahí que parecían, ¿sabes? Tamagotchis. Y yo decía, no puede ser. Y yo les dije, hasta los 15 años no lo vais a tener. Yo no solamente me puse en contra a mis hijos, me puse en contra al colegio, me puse en contra a las madres de mis hijos, me puse en contra, es que tú vas contra la evolución, es que tú no les dejas, es que tú eres radical. Yo decía, me da lo mismo, pero no quiero eso, ¿vale? No sabía la amplitud que esto tendría. Ana es la mayor de los 7. Hombre, pues frito el cerebro no lo tiene, ¿eh? O sea, que No, pero creo que no les dejé, yo no les dejaba. He sufrido. Yo recuerdo, o sea, ese es un dato, en Silicon Valley, año 2012, para que sepáis y tengáis ese dato. Es decir, ellos ya sabían lo que venía. Agenda 2030, salud sexual y reproductiva. Traducción, aborto a mansalva. Es decir, los ítems que pone la Agenda 2030 son lo contrario de lo que están queriendo reflejar. Pero para que eso se cumpla necesitan tener a la gente adocenada, adormecida, drogada, bien con pantallas, y repetir mantras y mantras y mantras. ¿Vale? Entonces, esta es la razón. Entonces, ¿qué razón hay para que esto sea así? Porque los quieren tener así. Esto es una obra de ingeniería social. No es nada casual. Lo que pasa es que hemos caído en la trampa. Como padres, como profesores, como colegios y como sociedad. De ahí hay que despertar. Esa es la intervención que yo quería dar. Hija, Podemos recoger varias. Muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta para Ana. Has hablado de la adicción, que la peor adicción es la del juego, ¿no? También las drogas, las pantallas. ¿Qué diferencia hay en la capacidad para desengancharse de cada una? ¿Qué es más complicado, desengancharse del alcohol, del juego, de las pantallas, de otras drogas?
A ver, para esta pregunta es importante entender el papel, sobre todo de la corteza parietal, que es la del movimiento y la conducta, ¿vale? Tú cuando aprendes a ir en bici, aunque no montes en bici durante 30 años, luego no te vas a caer, ¿vale? Todo lo que es el movimiento es muy difícil de olvidar, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, por lo que yo he leído y he visto, todo lo que tenga que ver con conductas motoras va a ser muchísimo más difícil de desengancharte. Por eso he dicho la de los videojuegos. Porque no solo enganchas la mente a las apuestas y tal, sino todo lo que es el movimiento palpable. ¿Sabes? Luego ya lo que es cómo desengancharse, se ha visto muchas veces que un famoso ha muerto por sobredosis. No ha muerto por sobredosis como tal. A lo mejor se toma 1 gramo y se lo toma 1 gramo siempre. Pero cuando cambias el ambiente, cambian las neuronas. Y no es lo mismo 1 gramo en tu casa que 1 gramo con los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que le das sobredosis a otras neuronas que no estaban acostumbradas a tener esa cantidad de droga, porque son sistemas neuronales diferentes que se activan. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo desengancharse diferente? Es complicado de responder porque depende mucho del ambiente, de la educación de la persona, de cómo tenga las redes neuronales, y es que por eso las terapias, prácticamente todas las que van con tema neuronal, son individuales, porque cada persona es un mundo diferente, cerebralmente hablando. Entonces es muy difícil responderte a la pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Detrás? Es que justo, hola, bueno, muchas gracias, muy interesante la intervención de todos. Justo el otro día en clase me surgió la duda sobre la melatonina. Está completamente comprobado de que las pantallas y las luces y demás afectan a nuestro ciclo del sueño. Mi pregunta es, a día de hoy mucha gente es capaz de decir, afirma que viendo vídeos, viendo el móvil, consigue dormirse. O sea, ya no es que no pueda dormirse porque tiene la pantalla, sino que no, yo me meto a TikTok y mientras voy bajando ya me entra el sueño. Y yo me pregunto, ¿nuestro cerebro es capaz de... O sea, en un futuro nuestro cerebro va a ser capaz de ya estar completamente adaptado a esto, a que antes era la falta de luz lo que nos hacía llegar a la segregación de melatonina? Y llegar a un punto en el que nuestro cerebro esté tan acostumbrado que estas luces al final no van a afectar en eso. O sea, sí. Porque hay gente que afirma, dice, yo con los TikToks ya me duermo. Entonces, bueno, es eso. Sí. No sé si hay estudios ya, si ha dado tiempo a eso. Sí, respondo yo, ¿verdad? Sí. Obvio. Sí. No sé. Aquí hay estudios que dividen lo que es dormir y otra descanso, ¿vale? Son 2 cosas diferentes. Sí que es verdad que hay gente que yo tardo 3 horas en elegir una película y a los 2 minutos me he dormido, ¿vale? No me duermo porque veo la pantalla, me duermo de cansancio, no le estoy prestando atención a la pantalla. Entonces, ellos duermen cuando ya dejan de prestarle atención a la pantalla, pero ya por cansancio, ¿vale? Si tú les preguntas ¿qué calidad de sueño tienes? Me gustaría ver la respuesta. Porque ese que ve TikTok es el que está en mi clase. Claro. Es que lo tengo clarísimo. Está reventado. Lo tengo clarísimo. Y a mí me ha pasado que me quedaba hasta las tantas trabajando. Yo soy analista de negocio para una empresa y yo trabajo con varias pantallas, ¿vale? Y yo me quedaba hasta tarde trabajando y yo me he dormido del cansancio. Pero cuando estás con TikTok y todo esto, hasta que no desconecta tu mente, porque ya llevas muchas horas despierto, no te duermes y la calidad del sueño es muchísimo peor. Gracias. De nada. Hola, muchas gracias a todos. Ayer en la televisión el presidente salió contando un poquito las conclusiones del informe de UNICEF. Entonces hubo 2 puntos que a mí personalmente como madre me llamaron la atención y me molestaron especialmente. El primero de los puntos era que efectivamente
los niños a partir de 11 años, más del 50% de los niños tenían ya dispositivo móvil. En mi casa no es una realidad, yo tengo 2 niños de 11 y 13 años. Sin embargo, en el colegio, desde los 8 años, sí tienen, no dispositivo móvil, tienen ordenador personal, no Chromebook, no tablet, tienen ordenador personal, concertado de Valencia. Y entonces echaron las culpas, la responsabilidad a los padres de que, claro, los niños tenían con 11 años, ya tenían dispositivo móvil. Entonces, ahí la primera levantada de mano de, perdone, yo no, en mi casa, ¿por qué me están obligando a esto? Cuando es tan evidente que estamos en nivel de emergencia. La segunda cosa que dijeron en relación al porno fue que las familias no hablaban en el entorno familiar de sexo. Mi hija personalmente está jugando con Sylvanian Families. Su mayor deseo de esta semana es celebrar su 11 cumpleaños con amigas, disfrazándose en casa y cantando con micrófonos como este a toda mecha las canciones que yo le ponga en una pijamada con sus 8 amigas. O sea, eso es lo máximo para ella, ¿vale? Este sábado, fiestón en casa, que en realidad lo que quiere es la madre hacer esa fiesta con sus amigas, pero ya por circunstancias la tiene que hacer para sus hijas y no la puede hacer la madre. Dicho esto, vuelvo a la... Que yo me apunto. ¿Verdad? Cuando haya pijamada yo me apunto. Eso sí, yo bailo, no canto. Dicho esto, a mí me preocupó soberanamente que a mí me estén obligando, porque es una obligación que me han puesto, de hablar de sexo, de sexualidad, como lo queramos llamar, con mis hijos. Porque esto ya ha pasado. Porque aunque mi hijo no tenga móvil, mi hijo en sexto de primaria, ya sus compañeros en el colegio, con el dispositivo del colegio, fue un hecho. Si no ves esto, no estás en el grupo. Así te saltas los controles parentales y vas a ver estos vídeos. Esto sucede. Os sucede a vosotros como docentes, te sucede a ti estudiándolo en estudios y nos sucede a las familias. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué más hacemos? Nos hemos puesto en contacto con el colegio no responde, se defiende con uñas y dientes como si les estuviéramos atacando. Y yo no estoy atacando a nadie, yo estoy defendiendo a mis hijos. Y no quería hablar de sexualidad con mis hijos hasta que no estuvieran preparados, porque siguen jugando con Sylvanian. Pero me he visto en la necesidad imperiosa de contarles cosas que no tienen edad para comprender y que me escuchen. Te voy a dar un dato, un dato que es un dato que tengo directamente de la Policía Nacional encargada de delitos del ámbito sexual. ¿Sabes cuál es la edad a la que empiezan los niños a ver porno? Entre 7 y 8 años. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que ¿cómo haces el cribado? ¿Cómo haces ahí el cribado? Porque nosotros tenemos el problema, ¿no? En el tema de la violencia contra la mujer. En fin, hay una amplísima... Vengo precisamente de un congreso directamente aquí con esto. ¿Cómo haces ahí? ¿Cómo separas? Entonces hay un problema porque, como bien ha dicho Celia, el profesorado no está preparado ni está para esto. Entonces se echan la culpa unos a otros. Esto es como la Dana, el Ayuntamiento, Mazón, Margarita López, la Unión Europea, vuelta otra vez a empezar. No hay responsables al final. Nadie se hace responsable del gran desastre que está produciendo el tema de las pantallas. A los 8 años los niños están consumiendo. Y los vídeos de, por ejemplo, todas estas cantantes famosas, Rosalía, etcétera, etcétera, llevan muchísimo porno incluido sin que lo veamos. Es todo publicidad subliminal. Entonces ahí empieza. Esa es la realidad. A partir de ahí, tú dices, o les explico, les doy yo educación sexual o se la van a dar los compañeros de aquella manera. Esa es la cuestión. Hola. Yo soy madre y soy profesora y me he visto igual de atrapada en la red que vosotras, o sea, que vosotros, no me he escapado por ser profesora, mis hijos están libres de polvo y paja, no, estoy igual, lo he sufrido, o mi marido y yo lo hemos sufrido
exactamente igual que vosotros. Yo veo una cosa que es clave y es la familia, son los profesores, estamos para lo que estamos y hacemos lo que podemos. He de deciros que, en concreto yo, a mis alumnos los adoro, o sea, los quiero mogollón, me meto mucho con ellos, nos reímos muchísimo en clase, les pego collejas y algún día me denunciarán porque les pego collejas, pero collejas, literal, y los adoro y quiero deciros que yo trato de hacer un poco a veces suplir lo que no tienen en su casa, porque es muy triste, y aquí lo siento si alguno se siente ofendido, es muy triste escucharlos a ellos muchas veces. Los padres pasan de ellos. Entonces, yo sé que aquí sois un entorno de padres porque estáis aquí preocupados por la educación y la formación de vuestros hijos, pero pensad que ese compañero de tu hijo que está viendo porno, que ese compañero de tu hijo que está hablando de sexo, que ese compañero tiene padres ausentes, pero padres ausentes a niveles, o sea, no os lo puedo explicar, ¿vale? Pero luego es el típico padre ausente capullo que me ha mandado un correo esta mañana porque he suspendido a su hijo con un 4,95. Es que solo le faltan 5 décimas, digo ya, y al final la he aprobado la chiquita, por no aguantar la turra de la madre, porque es que la partitura de la pobre por haber suspendido por 5 céntimos, 5 décimas. Entonces, ¿qué quiero transmitiros con esto? Que a veces el problema no es ni la consellería, ni la inspección, ni los profesores, el problema lo tienen en casa. El problema lo tienen en casa y es muy difícil a veces detectar que ese problema está en casa. Cuando no está en casa el tema, que es Cuando no está en casa lo que tienes que hacer es contactar con el profesor y cargar al profesor con más trabajo del que ya tiene. Pero lo vamos a hacer encantados porque para mí mi pasión y mi vocación son los alumnos. No digas todos los profesores. Yo todos no, por favor, yo no, madre mía, pues no. Ellos me dicen, a mí, yo no estoy de acuerdo con este sistema, pero no tengo que... A mí me han obligado en mi centro este año usar la plataforma, por favor, que no sé cuántos y que no sé menos. Y yo al final he dicho, bueno, pues me he cagado, paso. O sea, el que pueda y el que no, entre otras cosas, porque no es pelearme con la dirección, no es pelearme con la inspección, es pelearme con el alumno, porque no sabe utilizarla. Y al final dices, no voy a estar perdiendo tiempo explicando cosas que no son mi contenido, que no, fuera. Ale, apagar ordenadores y a papel. En mi caso, los profesores con los que me he encontrado son personas normales. Yo me considero muy normal, pero quiero decir, al final el tema está en que hemos criado una generación previa a esta que estamos criando ahora. Y la previa, por mi experiencia, estos 26 años, yo tengo tutorías y dices, ay, May, si es que ahora lo entiendo todo. Veo a la hija, veo a la madre, veo a la hija. ¿Y qué voy a hacer? Es que no tienes, dime. Perdona. Ahí había una antes, perdón. Hola. Bueno, yo soy madre primero, pero también yo soy maestra, no soy profesora, soy maestra. Entonces quería defender un poco también nuestra labor, los maestros, ¿no? Habéis estado hablando sobre todo de la gran preocupación por los adolescentes, los móviles. Pero yo que soy maestra en primaria, os digo que los niños cuando toman la comunión, por lo menos en el entorno en el que yo trabajo, le regalan ya el móvil. Bueno, un móvil no, la tableta va, que el móvil... El móvil, si no es móvil es la tablet y si no es el reloj, que los niños en primero de primaria vienen con un reloj digital que hace fotos, que graba, que etcétera, 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 y lo traen de casa, ¿vale? Esto es una competencia. Esto es una competencia. Si tu hijo lo tiene, mi hijo también lo tiene que tener. Si este colegio tiene pantallas, yo también tengo que ofrecer pantallas porque es una competencia entre colegios. Es una competencia. Los profesores, como bien has dicho, no estamos, y los maestros, no estamos preparados para ciertas cosas. Y la culpa la tiene la administración porque nos implanta que ahora tenemos que estar digitalizados y que tenemos que implantar esa digitalización, pero ¿quién nos enseña a nosotros? Tú has dicho que tienes el A1 ya. El A2. Yo tengo ya el B2. Ostras, tú eres el no, top. Mira, Eres el top. Yo no he aprendido nada para tener el B2. Nada. Yo tampoco he hecho un No curso. he aprendido nada. He hecho un curso en el que he demostrado las cosas que yo sé hacer porque las he aprendido yo por mi cuenta. Y tengo el B2. Y con eso se supone que yo ya estoy preparado para enseñar a mis alumnos ¿a qué? Luego, además, que no tenemos ni formación, los maestros, yo voy a defender lo mío, no tenemos ni formación ni tenemos medios.
Entonces, los colegios, como decía antes, se crea una competencia. Si el Pilar tiene esto, pues yo también lo tengo que tener. En el colegio donde yo trabajo, empezamos, hay veces que se empieza desde arriba, desde bachiller, vamos a empezar a implantar esto. Y a otro año dicen, pues no, ahora vamos a empezar por infantil, por no siempre empezar. Entonces, en nuestro colegio pues se puso en infantil ya el rincón de las tablets, ¿no? Para que sea un rincón más, no solo los niños con las tablets, pero que haya un rincón más, igual que está el rincón de la construcción, ¿no? Con juegos de construcción, el rincón de los guantes, pues el rincón de las tablets. Lo hemos tenido varios años y el colegio ha decidido ya quitarlo, porque ha visto que efectivamente los niños no necesitan un rincón de tablets para aprender. Entonces, pero somos nosotros los que estamos viendo y estamos decidiendo porque no hay unas decisiones claras de lo que hay que hacer. Y luego que los padres muchas veces los tenemos en contra, porque los padres, como bien has dicho, están muy ocupados. Esta generación de padres de los niños que yo tengo ahora en el colegio están muy ocupados, quieren desarrollar su vida profesional, que me parece muy bien, pero los niños están abandonados. Antes de empezar, que ahora está el tema ya del móvil y todas las redes sociales, estaban los videojuegos. No hemos hablado de los videojuegos. Los niños, antes de todo esto, lo que se pasaban en casa eran horas y horas con videojuegos, sobre todo violentos. Sí, violentos, que los padres no tenían ni idea cuando tú en una reunión hablabas y te decía qué juego jugaba y tú entonces le explicabas a qué se dedica ese juego, ¿no? A matar embarazadas, da más puntos si está embarazada, da más puntos si es un anciano, etcétera. Los padres no tienen ni idea, porque tienen a los niños muchos, por supuesto que no todos, y seguro que los que estamos aquí no somos de esos, pero muchos y muchos tienen a los niños ocupados con lo que sea que no molesten, y lo hacen en su habitación, ahora es con el móvil, antes era con el videojuego. Entonces, y luego que los padres están tan ocupados que les molesta que les digas efectivamente que su hijo en clase ha sacado esto, y si se lo retiras vienen a quejarse, eso es de mi hijo, tú no tienes derecho a quitarle eso a mi hijo. Quiero decir que es una pelea continua porque no hay una legislación clara de nada. De nada. La señora del fondo quería hablar. Ya, pero es que yo solo quería decir una cosa que no sé si vale la pena. Los Sí, padres lo hacemos todo mal. Siempre Pero vale tú la en tu casa puedes decidir cómo lo No, haces. todo mal, no. ¿Cómo vamos a hacerlo los padres todo mal? Casi todo porque lo hacemos mal. Pero yo en mi casa intentaré luchar para ver lo del móvil. Pero que me venga un problema del colegio, este es el problema. Yo en mi casa hago lo que puedo. Pero yo, mientras cocino la cena, no puedo estar a su lado haciendo el deber, mirando a ver dónde entra. No, claro que no. Pero si no lo haces, eres mala madre. Porque, no sabes tu hija dónde está entrando. Es que yo no he elegido que mi hija entrara ahí. Tú preocúpate porque si tiene móvil. Esto es mi problema y yo haré lo que pueda. Me juntaré con padres y buscaré el ambiente o donde quiero que estén mis hijos. Pero en el colegio no quiero problemas. Y es donde creo que tenemos que luchar. No podemos cambiar las familias. Y los padres hacemos lo que podemos. Sí, lo que podemos. 100% de acuerdo Pero contigo. el colegio nos trae un problema a casa cuando hemos ido allí para que nos dieran herramientas para la vida, no problemas. Para la vida, sí, tal cual. Entonces era eso, que no, los padres hacemos de verdad lo que podemos. Correcto, es que ese es uno de los puntos fundamentales. Es decir, legalmente, y hay que estar muy atentos a eso, cuando se convierta en ley entraremos en otra fase, los padres pues tenemos la patria potestad y tenemos nuestra responsabilidad civil, derecho, ¿no? Responsabilidad civil subsidiaria ante lo que ocurra. Yo soy responsable de lo que yo hago con mi hijo. Es decir, si yo le doy un dispositivo móvil, es decir, un teléfono móvil o un vídeo no sé qué, si pasa un delito ahí, es mi responsabilidad. Ahora, si un colegio obliga a que un niño utilice un dispositivo móvil y obliga a que lo utilice ya sea en el cole o en casa y se produce un delito con eso, es la responsabilidad del colegio. Y ellos lo tienen clarísimo. Pero se lo tenemos que recordar. Y va a empezar a caer la ley en esa situación, porque es una barbaridad lo que está ocurriendo. Hace poco, es muy interesante, en las Cortes de Aragón, como están debatiendo la nueva digitalización,
hubo alguien de una de la patronal importante, de concertadas, que creo que no se dio cuenta de lo que dijo. Pero atención a lo que dijo, que estuvo muy bien. Dice, nosotros, porque ahora están con lo de la libertad pedagógica. Oye, libertad pedagógica podría ser que un profesor decidiera, no el tema de la colleja, no vamos a denunciar, la libertad pedagógica decidiera que volviéramos a pegar con la regla. Oye, yo tengo mi libertad pedagógica y pego. ¿Por qué no lo hago? Porque el bien del niño está por encima de eso. Entonces, el responsable y esto lo pondremos en la web de Desempampallados cuanto antes, el corte en el que la propia persona responsable de esta patronal hable por sí misma, dice, nosotros necesitamos esa libertad pedagógica porque nosotros somos los que sabemos de esto. Y como sabemos de esto, hemos decidido un sistema que es muy bueno y además lo elegimos nosotros porque somos los responsables de este sistema. Los padres están en tantas cosas que no se responsabilizan. Somos nosotros responsables. Pues cogemos la palabra. Ustedes son los responsables. Si hay un tema de ciberbullying, usted es el responsable. Y vamos a una cosa que va a llegar. Es que por eso hay colegios que han reculado porque aquí hay acuerdos plurianuales. Y como se han dado cuenta que es un desastre, cuando antes pueden recortar. Hay colegios que lo han puesto hace poco y les está costando recortar. Hay colegios que están vinculados a editoriales, que las editoriales han gastado un pastón en transformar esto, que salir de aquí es una ruina. Pero bueno, tendrán que decidir que si en su día hicieron una editorial o una línea pedagógica porque querían ayudar a los niños X, pues tendrán que decidir qué valor es más importante, la salud y seguridad de los niños o lo otro. Muy bien, pues ahí decidirán lo que tengan que decidir. Pero el tema de la responsabilidad está clara. En un ejemplo muy tonto. Hace años, nos acordaremos todos cuántos habremos ido de acampada hace algunos años, ¿no? Oye, era cualquier cosa. Y hemos viajado por Europa con viajes baratos que organizaba el cole o no sé quién, era cualquier cosa. En un momento determinado salió la norma de, si ocurre algo en un viaje de estos, porque ocurrían cosas, para que aquí estamos los que no nos ocurrió, pero ocurrían cosas, ¿no? Pues serán responsables los profesores y los centros que organizan estos viajes. ¿Qué pasó? Que cayeron estos viajes, acampadas no sé qué, en más de un 60%. A partir de ahí se ha ido reestructurando y han habido más viajes, excursiones, etc. Señores profesores, la norma valenciana dice que en su plan de actividades tiene que estar recogido el uso de las competencias digitales, de los dispositivos. Si no lo hacen, cuando se convierta en ley, caerá la ley sobre ustedes, señores profesores. Si experimentan con cosas de los niños, no digan, no, es que a mí me obligaron. No, pueden ir al cole con su sindicato y decirle al cole, señores, según la norma, a mí me va a caer una responsabilidad. Igual que si uno dice, oye, vete a una acampada en la cual vamos a dormir perdidos no sé dónde. No, que a mí como profe me puede caer. Pues oye, pues yo no voy. Pues aquí lo mismo. Es que yo no voy a utilizar un dispositivo que no tiene un sistema de protección. O sea, todos cuando están en empresas, en la universidad, en no sé qué, hay un sistema de doble verificación de uso, VPN, lo que sea. En los coles es Wi-Fi Pepito o Juanita. Es decir, los Wi-Fi no funcionan. No, en mi colegio, lo que se utiliza dentro del colegio está totalmente protegido. Luego el niño en casa hará lo que quiera, pero en el colegio no. No sé qué colegio es, no puedo entrar en el caso concreto. Cuando nosotros empezamos con esto, empezó justamente una persona en nuestro grupo, experto en ciberseguridad, que trabajaba en una empresa que se dedicaba a esto. Y demostró claramente, porque sabe de qué va esto, que en todos los colegios, es decir, un sistema de protección es caro, entonces a lo mejor en su colegio funciona. Pero en el 99,9 no funciona. La gente se lo salta con una facilidad tremenda. YouTube te lo explica. El tema, y además creo que el dato que ponía esta persona, Juan Antonio Latasa, dice que un 15% de los niños está siendo hackeado en su casa o puede serlo en el cole. La única forma que no se hackea es decir, mira, hay un colegio, esto es muy entretenido. Pero es que estoy alucinado de estar aquí en esta charla y estoy recibiendo la sensación que la culpa la tenemos los colegios. No. Hay algunos colegios que lo tienen y hay unos padres que lo tienen y hay una administración que lo tiene. Hay dos personas que quieren preguntar, lo digo por los tiempos. Claro. Vale, sí, bueno, vamos a despedir a Celia, que se tiene que ir. Está mi ¿vale? nieto ahí reclamándome. Vale, así que nada, Celia, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a Neos
que es la primera charla que puedo venir en Valencia, porque yo estoy en Neos también inscrito por allí, pero cada vez que veo una charla es en Madrid y claro, no voy. Yo me muevo entre el buen uso de las cosas, el mal uso de las cosas y también el renovarse o morir, ¿no? Y entonces soy una persona con mucha juventud acumulada, ya soy abuelo, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta que yo empecé con la tabla de multiplicar. Cuando ya me salían las tablas de multiplicar, ¡pam!, me meten una calculadora. No seas tonto. Dale aquí a la teclita que es mucho más fácil. Y me adapté a la calculadora. Escribía a máquina en la Olivetti. ¿Os acordáis de la Olivetti? Cuando ya cogía 250 pulsaciones, que fue mi primera oposición, me pedían 250 pulsaciones, entonces me ofrecen un ordenador y me hablan de un Work. Y me doy cuenta que ya no necesito la cinta, el papel de copia, el Tipex, no sé qué. Y claro, digo, hombre, esto es una maravilla. Y uno aprende el Word, luego un poco el y tal. Y entonces, claro, te vas dando cuenta que te tienes que ir un poco adaptando a la realidad. Porque si no te quedas atrás. Y si te quedas atrás, mal. Yo reconozco casi todo lo que habéis dicho, y además estoy con vosotros en ese aspecto porque hay que hacer un buen uso de las esto. Creo que has sido tú, Ana, la que has dicho, hay que dar ejemplo. Los padres tenemos que dar ejemplo y muchas veces no lo damos. Mi hija también es maestra, está en colegio público, me cuenta un montón de cosas de lo que está pasando. Ella, desde luego, está en la línea de que sus hijos no tengan móvil hasta que llegue una determinada edad. Y lo que se ha dicho también, el tema de los valores, que es importantísimo, porque esto es como un sarampión, contagia, pero a velocidad que no nos... que nos impactamos todos. Pero los padres igual. Yo vengo ahora de un congreso de Telefónica que están estableciendo un programa de reconectados, se llama, si os metéis en internet lo podéis ver. Ahí hay más de 16 programas, tanto de ciberseguridad, de IA, un montón de cosas, ¿no? Para que la gente, sobre todo los mayores, vayamos aprendiendo, que estamos un poco en la retaguardia, ¿no? Vayamos aprendiendo y tal. Pero vamos, que solamente quería decir eso, que me parece muy interesante estas charlas, que a ver si os animáis y hacéis más cosas en Valencia. Gracias. Por aquí. Sí. Yo quería comentar a colación de los sistemas de seguridad de los colegios. Mi experiencia en el colegio de mis hijos, que tienen implantado la digitalización en secundaria, y los colegios de Valencia capital, que tienen también implantado la sustitución de los libros de texto en papel por libros digitales, todos, prácticamente la mayor parte de los colegios tienen un sistema de seguridad que se llama un sistema de listas negras. Es el sistema más ineficiente que hay, y los colegios no hay ni uno solo, puede que el tuyo sea el único que lo tenga. No tienen tablets los niños, ¿eh? Bueno, yo te cuento... Eso es lo más seguro. Esto es lo más seguro. Pero... Pero la mayor parte de los colegios que yo conozco, o que supongo que muchos trabajáis con ellos aquí en Valencia, la mayor parte tiene un sistema de seguridad absolutamente ineficiente, que lo único que hacen es que cuando ven que entran en una determinada página, la añaden para que no vuelvan a entrar. Es el sistema más... Vamos, es imposible acabar con todas las páginas web. No solo eso, sino que además luego está lleno de agujeros de seguridad porque por ejemplo, les ponen un complemento en los navegadores, y el navegador en la ayuda tiene un sistema que puedes llegar a entrar en internet saltándose los controles. Entonces lo que estamos viendo es que en los colegios realmente la seguridad lo tienen de adorno. Es para decir que tienes el sistema de seguridad. La directora general de nuestra titularidad nos llegó a decir, a nosotros nos llaman los talibanes de la seguridad. Yo digo, madre mía, si vosotros sois los talibanes de la seguridad, ¿cómo serán el resto? No, nos lo dijo así. Yo digo, no me lo puedo creer, estoy viniendo con todas las incidencias de falta de seguridad y me estás diciendo que os conocen por eso. De verdad, lo que está ocurriendo en los colegios es tremendo con los sistemas de seguridad. Era un poco para... Sí, bueno, en este sentido yo también me gustaría un poco diferenciar, ¿vale?, a aquellos colegios que tienen un dispositivo individual, lo que es conocido como el sistema one-to-one,
¿vale? Que es ahí donde en verdad todas las quejas de seguridad se levantan. Por ejemplo, en tu caso concreto, si tú dices que hay una aula de informática, pues tú llevas a los niños a enseñarles cosas muy concretas y el niño no se distrae en otras cosas, no tiene tiempo a meterse en webs. Pero si tú tienes al niño enfrente de una pantalla, toda la clase se aburre con el profesor y entra en páginas y se saltan, quiero decirte, ahí es la queja de la ciberseguridad por parte de estas familias. Obviamente, un poco al final tampoco ha salido el tema, pero las personas más pro digitales que conozco, que son expertos, lo que dicen es que el libro en papel no es sustituible por nada, ¿vale? Entonces, claro, yo con gente muy pro digital que me dice eso, digo, bueno, pues podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Que decirte, bueno, entonces, obviamente, el libro en papel es insustituible para el aprendizaje. Luego, las competencias digitales, Word, Excel, todas las cosas que queramos, pues el manejo del correo electrónico, ¿no? Pues o bien en un uso puntual de un dispositivo digital o en una aula de informática. A ver, eso sería lo ideal, ¿no? Planificando las horas, sobre todo por el tema de miopía, por el tema de que Ana ha explicado muchísimo mejor que yo, ¿no? O sea, lo que también un poco replanteamos, ¿no? También es un poco, es decir, oye, esta digitalización descontrolada nos está llevando a un sitio que no queremos. Está claro que cada uno hace lo que puede, ¿no? Y ojalá que tuviéramos 25 horas el día, ¿no? Pero yo creo que la situación de emergencia que ha descrito Gil sí que nos tiene que llevar a plantear por qué mi hijo de 12, 15, 18 le está preguntando a ChatGPT cosas y no habla conmigo. Claro, a ver, esto es en general, no me estoy dirigiendo a nadie, sino son preguntas. Mis hijos son pequeños, pero cuando crezcan, a mí me gustaría que en vez de hablar con ChatGPT hablaran conmigo, ¿vale? Y imagino que como yo, pues todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para evitar eso? Porque yo os he contado, yo soy profesora en la Politécnica y cuando le dices al chaval, es que tienes que trabajar, ¿no? Que dentro de nada sales al mundo laboral. O sea, ¿dónde estás? ¿En qué piensas, no? Entonces, claro, el tema de la frustración. Oye, que levante la mano quien no se ha frustrado en su vida. O sea, y las cosas no salen como tú quieres. Y eso al niño se lo tenemos que explicar también. Oye, es que no te ha salido, pero no pasa nada. Sigue intentándolo, vamos a buscar alternativas, vamos a ver otras vías, tendrás que estudiar más horas, tendrás que trabajar. No, pues lo que hacemos nosotros como adultos, hombre, el niño es niño y no puede, pero el tema de la frustración a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque yo veo en la universidad que no saben gestionar ese tema, ¿no? Y todo viene de mucho antes. Entonces, bueno, yo no sé, son las 9 menos 25, no sé el plan que tenéis, pero no sé si tú quieres decir algo más. Una cosa muy breve. Sí, te he visto la intención, Gil, sí, es que ya... Pero es una cosa breve por conciliar un poco la situación, ¿no? Es decir, si uno como padre o madre es responsable y puede decidir lo que hace, esperemos que no nos equivoquemos, pero nos podemos equivocar. Esa es una situación. Lo ha dicho bien Amparo ahora. Hay muchos colegios que permiten que los padres, las madres decidan ese pacto que antes comentaba Ana sobre el uso de los dispositivos. Y eso está bien. Y esperemos que vayamos tomando conciencia en ese uso y no demos los dispositivos cuando no toca. Luego hay muchos colegios que han ido reculando y otros que desde el principio han tenido la conciencia de que hay que utilizar bien estos dispositivos, que sirven para aprender una serie de competencias, pero que la principal competencia, dice, la primera herramienta que vino para quedarse es nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro espíritu, eso está ahí. Y eso es lo que hay que cuidar ante todo. Entonces hay muchos colegios que en ese sentido lo hacen bien. Por suerte, en el sistema público aquí hay pocos que entran en la siguiente parte, que es la que quiero trocear, y privados hay unos cuantos, y concertados hay muchos que están con este sistema. El problema es, y por eso venía a respuesta de lo trasladada, cuando tú quieres hacer un pacto de un uso con un dispositivo, tú perteneces a ese 50% de padres que no dan un móvil y entonces el colegio es el que te obliga a que tú tengas ese móvil más grande, llámalo tablet, desde los 7 o 8 años. Sabiendo, como dice UNICEF, que desde que tienes ese dispositivo empiezan grandes problemas en la vida del niño. Ahí hay un conflicto. Yo entiendo que la sociedad lo acabaremos resolviendo y para eso estamos peleando.
Y yo soy egresado de una universidad muy tecnológica, soy ingeniero, no sé qué, me encanta la tecnología, trabajo con inteligencia artificial y todas estas historias de agricultura de precisión. Me encanta la tecnología. Pero primero está el ser humano. Y entonces, según y cómo. Entonces, yo cuando voy a un cole y le puedo hablar de tecnología, a lo mejor sé de lo que hablo y a lo mejor, como antes hablaban de ese tema de seguridad, pues lo podemos decir con mayor conocimiento de la persona con la que estamos ahí. La mayoría de los padres, la mayoría aplastante de los profesores, la mayoría de los pediatras lo han dicho muy claro, psiquiatras, etcétera, tenemos claro el problema. Entonces, cuando hay un problema que está claro y no se resuelve, ahí hay una anomalía. Y en estos momentos nos queda resolver esa anomalía. La administración pública poco a poco sacará la legislación, pero nos queda resolver la anomalía. Y desgraciadamente la anomalía en otras regiones está en lo público, pero aquí la anomalía fundamentalmente está en los colegios concertados y fundamentalmente concertados católicos. Tomemos conciencia y resolvamos la situación. Y en casa, con el móvil, la anomalía la tenemos todos. En ese caso sí, pues la tenemos que aprender y tenemos que... me he alargado más del minuto. El apunte. Bueno, a ver, yo también me gustaría un poco terminar con sabor positivo, ¿vale? Porque creo que el hecho de que hayáis venido a la charla, pues ya dice mucho, ¿no? De que hay una preocupación, de que luego, ¿no? Pues en fin, pues a veces el problema son los padres, el problema son los colegios, en fin, que hay muchas situaciones, pero yo sí que me quedaría, ¿no? Pues con esa toma de conciencia de la situación, que no es que lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, ¿vale? Señalo a Ana, ¿no? Porque creo que a veces decimos las cosas, pero que hay una ciencia detrás que nos avala. En mi defensa diré que hay 2 diapositivas de bibliografía, ¿vale? ¿Vale? En fin, que no lo dice Ana porque lo dice Ana, sino que hay una ciencia detrás que avala, ¿no? Y luego, bueno, metaanálisis son como análisis de conjuntos de análisis, ¿vale? O sea, hacen como resúmenes de lo que han dicho otros estudios, son como resúmenes. Entonces, bueno, de verdad, yo creo que este tema, pues hay que pelearlo desde muchos aspectos. Creo que lo más importante es la concienciación, sobre todo concienciar a nuestros amigos, a nuestros familiares, al entorno en el que nos movemos. Y luego, bueno, como vuelve a la diapositiva de antes, que me ha gustado, ¿no? La infancia no se actualiza, se vive. Y creo que como padres tampoco nos podemos perder la infancia ni la adolescencia de nuestros hijos. Entonces, has dicho que hay padres muy ocupados, pues padres, está claro que hay muchas situaciones, pero quizá merece la pena bajar el móvil, hablar con nuestros hijos y también ir a hablar con los profesores, ¿no? Para decir, bueno, mi hijo, ¿qué le está pasando que no está en lo que está? Entonces, bueno, en serio, mensaje positivo, creo que lo más importante son nuestros hijos, creo que merece la pena la conciencia y la lucha. Y sobre todo que juntos podemos hacer grandes cosas. Así que por nuestra parte, y si no hay más preguntas por la vuestra, nos vamos a casa y a cenar y a estar con nuestros hijos.